gusto saludar al presidente del Colegio Médico de Antioquia, doctor Carlos Valdivieso. Doctor Valdivieso, qué alegría tenerlo acá. Bienvenido, qué bueno que usted nos ayude a entender este tema. Muchísimas gracias, Andrea. Un abrazo a Paula y un abrazo a Juan, como siempre. Muchas gracias por la invitación. Pues miren, realmente nos tiene muy sorprendidos a nosotros esto, porque el INVIMA es el que maneja tanto la política general de medicamentos del gobierno como el control y la regulación de los medicamentos que entran al país. Aquí estamos en un problema de desabastecimiento de medicamentos. Aquí falta metoprolol, aquí falta atenolol para los problemas cardíacos, aquí falta anestésicos locales, aquí faltan medicamentos para la sedación en anestesia, aquí faltan medicamentos para el cáncer, aquí faltan medicamentos también para atender antibióticos en los niños, aquí faltan medicamentos para la ansiedad y problemas psiquiátricos, etcétera, etcétera. Y el ministro y el gobierno olvidan que aquí hay una serie de carreras específicas con competencias para manejar una institución tan importante como el INVIMA. Aquí hay químicos farmacéuticos en Antioquia y en Colombia, aquí tenemos también regentes en farmacia, aquí tenemos médicos y de otras profesiones de salud que hacen posgrados en farmacología, maestrías y doctorados. Entonces aquí hay un sinnúmero de personas con unas competencias para manejar unos problemas tan graves como los del INVIMA. Nos sorprende grandemente y nos hace pensar que se manejan los asuntos técnicos con un criterio más político, con un criterio de mantener ciertos poderes y cierta burocracia a favor de un cariz político del gobierno, que de resolver los problemas técnicos que tiene el Estado y que tiene precisamente un sector tan importante como el de medicamentos y el sector de la salud. Nosotros vemos con mucha desfavorabilidad esta decisión de cambiar y alterar estos requisitos para ser director del INVIMA. Doctor Valdivieso, anteriormente, pues porque ya está esta resolución, ¿cuáles eran los requisitos? No, tenía que ser un profesional del área, los requerimientos eran ¿Con algún tipo del área, de posgrado? Sí, con posgrados y principalmente con formaciones básicas en el área de manejo de medicamentos, con una relación, digamos, de competencia técnica para manejar este tipo de problemas. Las organizaciones médicas, y eso lo quiero insistir, no somos políticas. Nosotros no pertenecemos, todo el mundo sabe que en el Colegio Médico de Antioquia, que yo represento, nosotros no tenemos vinculación política ni con la izquierda ni con la derecha. Yo personalmente jamás en mi vida he pisado un directorio político en Antioquia, ni lo voy a hacer mientras sea un líder gremial. No nos interesa el asunto político, pero con mucha preocupación nos vemos pues que la parte técnica se maneja de una manera política y burocrática y eso no es correcto. Doctor Valdivieso, ayúdanos a entender una cosa que es compleja, sin duda alguna. Hay una escasez de medicamentos que usted lo dice, uno va a farmacias a buscar lo que usted, y no son muy complejos, o sea, el metoprolol, por ejemplo, ese tipo de medicamentos que son de tanto uso y consumo para la cantidad de personas, pero el tema será en la cabeza del INVIMA o en el INVIMA como tal, o sea, porque es que cuando la gente dice, no, es que cuando la cabeza falla, falla todo, pero es que el INVIMA como tal, como estructura, hace rato viene fallando. Entonces eso nos pone en dos escenarios. El primero es, el gobierno no le interesa ese tema y lo va aplazando, y usted ha visto que las personas que han estado en estos meses de gobierno han sido 3 o 4 directores encargados, y ahora la joya de la corona es, cambiamos los requisitos para que llegue una persona. El tema es de sector, el tema es de desconocimiento, el tema es como lo grande de la salud es la reforma, dejamos la menuda como estos medicamentos que son menuda, pero mire, cientos de personas hoy están escuchándonos y viendo y dicen, ellos tienen razón, yo no encuentro un medicamento. El tema es primero de competencia técnica dentro del INVIMA sin duda, y por eso es que es tan grave esta resolución. Sí. Porque nosotros lo que hemos visto es que en muchos casos, por ejemplo, hay que visitar en otros países los sitios donde se hace el procesamiento de los medicamentos que llegan aquí, y esas visitas demoran extremadamente, ya hemos tenido esa situación. Pero también hay que salir a comprar medicamentos en otros países cuando no se producen aquí, y eso hay que hacer unas gestiones que conocen las personas del área. O sea, son asuntos muy técnicos y muy, digamos, materiales que tienen que resolverse. Sí. Pero sin lugar a dudas, otra cosa que hemos visto es evidentemente que se ocupa todo el aparato del Ministerio de Salud más en promover la reforma de salud, un asunto político, que en resolver problemas. ¿Dónde vemos esa situación? Por ejemplo, lo vemos en las denuncias que han hecho en los últimos días sobre la pérdida de 70.000 millones
que se denuncia en vacunas. Nosotros no sabemos si son 70.000 millones, no tenemos la información, pero sí es muy grave que se pierdan vacunas porque el Colegio Médico de Antioquia desde diciembre hizo el llamado para que se reactivara la vacunación contra el COVID. Tenemos el JN1 aquí circulando y tenemos una situación de gravedad en materia de COVID, así como en el resto de infecciones de los niños. El virus sincicial respiratorio está circulando, estamos con un problema con la influenza y no vemos, digamos, las acciones por parte del Ministerio de Salud para resolver esos problemas. Doctor Valdivieso, es que la salud pública depende en gran medida, como usted nos lo está explicando acá, de esas determinaciones del INVIMA. ¿Ustedes qué temen? ¿Qué puede pasar cuando ahí pongan a una persona de otra profesión? Pues no sé, un abogado, hasta filósofos, de pronto, como lo vimos en el Ministerio de Minas con Irene Vélez. ¿Qué puede pasar ante un problema de salud pública como el que estamos atravesando? Una inacción del INVIMA. Claro. Y en este momento esa inacción es gravísima porque tenemos problemas graves para resolver. Entonces, los problemas políticos los deben manejar los políticos y los problemas técnicos los deben manejar los técnicos independiente del color político que tengan esos técnicos. Eso no es importante, el técnico puede ser de izquierda o de derecha, lo importante es que resuelva los problemas que tiene sobre su escritorio. Eso es lo bueno de la burocracia, digamos. La burocracia toda la criticamos, pero lo bueno de la burocracia es que el burócrata, el que está al frente de la institución, pueda resolver los problemas que se presentan. Entonces, eso es una preocupación muy grande para nosotros. Aquí en Antioquia tenemos problemas gravísimos de salud. El colegio tuvo la oportunidad de reunirse hace ya menos de un mes con el señor gobernador electo, que en ese momento era y que ya es el gobernador en propiedad, el doctor Andrés Julián, y le planteamos a él una serie de ideas y de cosas que esperamos pues que se puedan poner, digamos, en ejecución en la resolución de los graves problemas. Aquí el problema de Sabiasalud, como ustedes saben, es un problema supremamente delicado, de tal manera que en Antioquia no estamos bien en materia de salud. Estamos en una reducción de las camas hospitalarias para atención de maternas, para atención pediátrica. Estamos en reducción de unidades de cuidado intensivo pediátricas, hemos perdido un sinnúmero de instituciones, de tal manera que aquí en Antioquia no estamos bien en salud, estamos con muchísimos problemas en este sector. Doctor Valdivieso, ya que usted toca este tema desde el Colegio Médico de Antioquia, ¿cómo han analizado el asunto de Sabiasalud? Una posible capitalización, pero a la vez con una reforma de salud que se discute en el Congreso de la República y que puede acabar con la CPS. Sí, nosotros desde el grupo de acuerdos fundamentales que reúne a todas las organizaciones de salud del país, presididos por la Academia Nacional de Medicina, ahí está la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, que reúne a todos los especialistas del país, prácticamente 66 organizaciones, 66.000 especialistas y otras organizaciones. El Colegio Médico de Antioquia hace parte de ese grupo. Hemos planteado que lo que tiene que suceder es que se capitalice instituciones como esta. En Antioquia se lo dijimos al señor gobernador, hay que capitalizar a Sabiasalud, pero tiene que, ojalá, conversarse con el gobierno nacional para retirar la intervención, porque es que la intervención no nos permite a nosotros poder manejar a los antioqueños una institución que tiene más de 1 millón de personas que dependen y personas de los más bajos recursos de nuestra población que requiere la atención de Sabiasalud. Entonces el asunto es capitalizarla e intentar salir de la intervención. Él es Carlos Valdivieso, ustedes preguntan quién es, se acaban de llegar. Es el presidente de la Asociación Médica, los médicos tienen representación, hablan por lo que está pasando, son ellos los que están en todas las regiones, son los médicos los que están en Urabá, los que están en el Bajo Cauca, los que están en instituciones públicas y privadas, los que hablan, quienes nos atienden cuando vamos a un consultorio, son ellos los que saben qué falta, saben dónde está el sistema, cómo falla el sistema, son ellos los médicos los que son los que hablan de lo que puede pasar en este sistema. Hoy estamos hablando del tema de los medicamentos, pero aprovechar con usted, doctor, ese tema de la reforma a la salud, la capitación, ese dinero que se le paga a la CPS por cada paciente que reciben. Han dicho la CPS que ese es el tema de crisis y han dicho los ex ministros de salud que esa es la gravedad del sistema, que es lo que se hace es una bomba de tiempo para ir preparando un colapso, generar un colapso en las CPS para finalmente el gobierno decir, vio, no sirven, no funcionan y tenemos que entrar en una reforma si no la quieran. Ustedes como médicos, ¿cómo ven ese tema de la capitación? Ustedes que están ahí en el día a día. Este tema es supremamente delicado, Juan. ¿Por qué? Porque
con un interés muy político y de mucha manipulación se dice que son 40 billones de pesos los que tiene el sistema de salud. Sí, señor. Y que eso alcanza para dar una salud fantástica a todos los colombianos. Lo que hemos analizado nosotros sin ningún viso político es que ese dinero no alcanza si queremos dar una salud como la pretenderíamos. Es decir, ¿qué es lo que ha pasado? Ustedes recordarán que aquí hay un plan básico de salud, pero también, y el gobierno Duque, eso sí hay que decirlo, y otros gobiernos comenzaron a aumentar el gasto en salud creando una cosa que se llamaba los presupuestos máximos, en donde se crea un presupuesto, digamos, paralelo a ese plan básico de salud. Y el dinero no alcanza en este momento. O sea, no hay posibilidad de atender esos dos presupuestos, entre comillas. Por eso hay que entender que debe haber un plan básico de salud, que algunas cosas no podrán ser cubiertas porque no tenemos los recursos los colombianos para poderlas cubrir, y que eliminar la UPC, es decir, lo que se llama un sistema de subsidio a la demanda para venir, a la oferta, pero para venir nosotros a entrar en unas cuentas particulares, o sea, ya no se le paga un dinero prospectivamente, o sea, con ese dinero, es el dinero que tenemos para que se gaste, sino que vamos a pagar cuenta a cuenta. El sistema de salud no va a tener cómo ser financiado. Y eso lo tenemos claro, y lo que vamos a ir es a la debacle del sistema de salud. Nosotros saludamos con cierta alegría que algunas ideas nuestras han sido tenidas en cuenta dentro del proceso del 339, como por ejemplo el que se diga que las gestoras deberían hacer la auditoría, porque es que tienen la capacidad y la competencia para tener los auditores, la competencia técnica. Eso lo saludamos con alegría. Pero definitivamente hay una serie de problemas en ese nuevo sistema de salud. El poder que asume el ADRES a nosotros no nos parece, porque es un ADRES que va a poder manejar políticamente a través de los favores que reciba el gobierno y que el gobierno le pueda dar a los directores de hospitales públicos y aún privados a través del condicionamiento de los pagos. Es decir, si tú haces lo que a mí me favorece políticamente, yo te puedo pagar las cuentas, porque el ADRES mantiene una potestad de negar el pago que a nosotros nos parece inconveniente, porque eso le da un poder muy grande al gobierno y a la política sobre un sector tan delicado como el sector de la prestación de servicios de salud. Doctor Valdivieso, escuchaba a Bruce McMaster decir que hay una preocupación mayor en el sector salud, y es que debido a la incertidumbre de lo que pueda pasar con la reforma, muchas de las instituciones han optado por no hacer inversiones. Es decir, durante estos últimos meses hay un rezago que vamos a sentir y vamos a ver con reforma o sin reforma. ¿Ustedes cómo ven eso? Claro, eso se ve muy claramente. Primero en las EPS, que no invierten. En programas, han desmontado algunos programas, eso lo está sintiendo la población cuando pide los servicios. Así es. No hacen los convenios que se tenían, si se vencen no los renovamos, y entonces no hay especialistas en número adecuado porque los especialistas no son contratados. La fila es de meses para un especialista. Exacto. Las IPS ni hablar, las IPS están maniatadas. Las IPS del sector público en Antioquia pues están en una situación gravísima porque no tienen unas deudas inmensas y no pueden crear ni ejecutar nuevos programas, ni tampoco mejorar su infraestructura técnica, ni inclusive ni locativa. Entonces, nosotros pensamos que aquí el gobierno debería recapitular y pensar en resolver los problemas de la hora, y no pensar que la reforma a la salud es la panacea que va a resolver los problemas, porque hay que decírselo a la población. Esta reforma de salud no va a resolver los problemas graves técnicos que tenemos en este momento. Nosotros consideramos que debería entrarse a resolver los problemas y no situar el Ministerio de Salud en el territorio de lo político, porque el Ministerio de Salud es una institución técnica del gobierno colombiano. Doctor Valdivieso, todas estas preocupaciones desde agremiaciones médicas como el Colegio Médico de Antioquia han sido expuestas a los congresistas, a los representantes a la Cámara, a los senadores, pues que son quienes finalmente tienen en sus manos el poder de decisión sobre esas reformas. Durante todo el trámite en la Cámara nosotros reiteradamente
participamos en varios foros en el Congreso, en varias situaciones de discusión y de conversación, a través también de nuestra cabeza, que es el Grupo de Acuerdos Fundamentales, pero también nosotros en algunos eventos técnicos que ha venido organizando el Ministerio de Salud hemos participado y hemos hecho oír nuestra voz en ese sentido, que es la representación de los médicos antioqueños, de tal manera que lo que esperamos es que se nos escuche, esperamos que haya una interlocución. Aquí se trata es de conversar, de interlocutar sobre estos problemas tan graves y no de sentar políticas y sentar posiciones políticas radicales y opuestas, porque es que así no se llega a la solución de los problemas. Doctor, queríamos conocer su opinión sobre este tema. Es que todos los temas de salud en el país todos los días es uno distinto. Está la reforma caminando, está el tema impositivo sobre esa reforma que ayer dijo el ministro, pero la bomba hoy es que salen que un puesto, un cargo tan importante como el director del INVIMA le bajan los perfiles. Quiero terminar con esta pregunta, pues al menos de mi parte, es el tema. El gobierno ha dicho que el INVIMA es importante por ser el regulador de los precios, es decir, es el que determina cuánto vale un medicamento en Colombia. Ya ha dicho claramente en otras intervenciones del ministerio que había una mafia con los medicamentos, que solo bastaba ver los medicamentos que en Colombia valían 10, 15, 20, 100 veces más que en otros países y que el INVIMA era el encargado de regular eso. Pues eso pasó en el gobierno estaba el ministro Gaviria. Santos. Sí, claro. En el gobierno Santos se comenzó. Se rebajaron una cosa que parecía imposible. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Esa regulación de precios sigue ahí en el aire? En este gobierno no ha habido una baja, es decir, no he visto un control que diga, mire, este medicamento valía tanto y ahora vale tanto. ¿Eso todavía está al garete? En el gobierno Santos, cuando comenzó el ministro Alejandro Gaviria entonces a hacer la regulación de medicamentos, incluso una regulación bastante estricta que se hizo en ese momento, claro, que nosotros saludamos obviamente con mucha alegría, el gobierno tiene las herramientas para poder establecer esos controles, pero nosotros no hemos visto, realmente es un gobierno que dice que le parece muy mal esos sectores capitalistas, nosotros estamos de acuerdo con eso, pero no hemos visto acción en esa materia. Ojalá que viéramos más acción. O sea que es más parlante, es más bla, bla, bla que acciones. Lamentablemente no vemos la acción. Entonces lo que hay que hacer es pasar de la palabra a la acción. Ya. Para que esa regulación de medicamentos sea efectiva, pero también, como estoy diciendo, no es solo la regulación de medicamentos, es la consecución de los medicamentos para cubrir el desabastecimiento nacional en esa materia. Pues doctor Carlos Valdivieso, presidente del Colegio Médico de Antioquia, muchísimas gracias por haber estado en Consejo de Redacción, por ayudarnos a entender esta problemática y por supuesto vamos a estar atentos a todos los pronunciamientos, las recomendaciones que ustedes tengan frente a este asunto. Bienvenidos siempre, gracias. Muchísimas gracias, Andrea, Juan, Paola, un abrazo para todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, doctor.